Para hablar de autismo debemos primero tener claro qué es el autismo como tal. Esta es una afección que ocurre en el desarrollo neurológico de las personas. En el 80% de los casos, este suele ser heredado. Y a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, se estima aproximadamente, por acá tengo el dato, que 1 de cada 31 niños de 8 años llega a padecer esta enfermedad. A grandes rasgos no vamos a entrar en un tema muy técnico en el sentido de tratamiento, a lo mejor un poco el diagnóstico más adelante, como que señales que los padres podrían hacer uso para poder identificar si es que sus hijos padecen de esta enfermedad en algún grado, porque es una enfermedad que tiene distintos grados, ¿ya? Pero más que nada que quiero abordarlo desde un punto de vista social. Y te hago la pregunta, por ejemplo, ¿tienes a lo mejor tú familiares que padecen de esta enfermedad? No que recuerde, no he visto un caso así directo, no. O sea, mío no. Ok, bueno, entonces, cuando hablamos de las personas que padecen de autismo, hay que considerar algunas cosas, como por ejemplo, dentro de lo que son la parte sintomática, que estos suelen presentar en ocasiones epilepsias, suelen presentar el TDAH, que es este trastorno de atención que tienen las personas, suelen ser personas bastante ansiosas. Muchos de estos vienen acompañados también de síntomas gastrointestinales. Cuando esta enfermedad está en un grado mayor, es mucho más marcado, tiene una sintomatología más florida, entonces es más fácil que el padre decida acudir al médico, pero hay otros casos en los que muchas veces pasa desapercibido y hay personas que se encuentran en el espectro como tal, pero aún así pueden hacer su vida Claro, funcional de pasan manera... desapercibido porque es bajo el grado tal vez de autismo Ajá. que tienen, ¿no? Ujú. Ok, pero yo te pregunto, o sea, ¿el autismo tiene cura? ¿No tiene cura? No, el autismo es una enfermedad que no tiene cura, sin embargo, se pueden tratar todas estas otras enfermedades que se encuentran alrededor de él o que pueden llegar a presentar los pacientes, como este trastorno de déficit de atención en el que hay estrategias que ayudan a que el paciente pueda de cierta forma desarrollar eh, o mejorar esta condición. Estrategias de concentración como la meditación, el mindfulness a grandes rasgos, el, la programación neurolingüística, que es una de las cosas Carlos que Ross hace trabaja Carlos bastante Ross. con niños, Ajá. ahorita que recuerdo, ¿no? Él trabaja bastante con niños con esta situación, esta condición médica, ¿no? Ajá. Dentro de esto está también, por ejemplo, el tema de la ansiedad o los trastornos gastrointestinales que te mencioné también. O sea, buscamos de cierta forma tratar estas condiciones. Pero tengo una pregunta, o sea, en el rol de un padre, o sea, ¿cómo puede manejar esta situación? O sea, ¿a qué médico especialista debe ir? Porque entiendo que esto es una condición ya de especialidad en ciertos casos, ¿no? O sea, Claro, no es como que un médico general vaya a manejar a un paciente con autismo, pero sí requiere un tratamiento multidisciplinario. En primera instancia, dependiendo de qué tan exacerbados estén los síntomas gastrointestinales, puede ser que llegasen a requerir algún pediatra con subespecialidad en gastro. Pero a la cabecera, quien se encarga de atender a estos pacientes es el neurólogo. ya. Dependiendo también, por ejemplo, de esta ansiedad o de algún comportamiento especial que pudiese llegar a tener o fuera de la norma que pudiesen llegar a tener estos pacientes, muchas veces se pueden ayudar también del psiquiatra, que no necesariamente quiere decir que estén locos, sino que hay algún tema acá que tiene que ser revisado Que por el inclusive a veces médico. hasta con un poco de medicación se regulan, ¿no? Sí, y finalmente, pues como dije, es un tratamiento multidisciplinario, porque si es que llegase a necesitar alguna dieta particular, pues habrá que hacerlo con un nutricionista. Y es parte del tratamiento inicial que estos pacientes acudan a terapia con la familia, porque no es fácil, sobre todo en grados más elevados, primero, educar a un niño como estos,
porque Aparte que las tienen un escuelas no están desarrollo. preparadas para recibirlos a ellos también, ¿no? Sí, o sea, es una terapia a nivel del habla, por ejemplo, y es una terapia a nivel de familia como tal, porque el niño tiene que prepararse para lo que le espera en la escuela, porque seguramente va a ser complicado ser Su aceptado por sus convivencia con los compañeros demás como niños. tal. Y también a uno como padre, porque seguramente le afecta ver. Eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo debe manejar la familia esta situación? O sea, ¿qué posición, qué roles de tomar? No solamente papá, mamá, sino es una situación integral de lo que entiendo. O Es sea, que sabes que ¿cómo es una manejarlo? O enfermedad sea, muy compleja en el sentido de que va a depender mucho del grado del autismo. O sea, hay directamente pacientes que son completamente dependientes. Hay otros que tienen un ligero grado en los que uno sí puede esperar, a lo mejor con la terapia, controlando las otras enfermedades que pueden presentarse, que él se desenvuelva por su cuenta y no aislarlo en una burbuja, ¿ok? Tipo, si hay un problema en la escuela, que de cierta forma intente él, como el resto de los niños, resolverlo por su cuenta, obviamente con el consejo de los padres y cuando hay algo que ya se sale de las manos, pues el apoyo el cuerpo docente, pero va a depender mucho realmente del grado de la enfermedad. No es lo mismo tener una persona que no encaja para nada en el estándar del colegio, alguien que tiene un grado ligero, pues que puede llevar a cabo puede llegar a crear conexiones con los compañeros, que como todo niño puede meterse en problemas. Va a bueno, depender ahora un mucho. poco se ha evolucionado un poco, ¿no? Antes no había regulación para estas situaciones. Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos un reglamento que nos obliga a tratar de manera puntual casos no solamente de autismo, sino diferentes capacidades especiales que pueden tener los estudiantes, ¿no? Y es nuestra obligación sí darles un trato preferencial. Te pongo un caso sencillo, no voy a dar nombres por respeto a mis alumnos, pero han habido casos en los que, por ejemplo, algunos sufren de ansiedad, ¿ya? Y me toca, por ejemplo, manejar la situación con mucho tino sin hacer sentir mal a nadie, o sea, porque a ellos hay que respetarlos como a todo el mundo, o sea, es una condición de que no depende de ellos, o sea, son situaciones en las que nosotros tenemos que estar atentos y manejar de la forma más natural posible que ellos se sientan cómodos. Claro, pero por eso te digo, como tal no es una enfermedad, digamos, es una condición con la que Y va a debemos vivir para colaborar toda la todos, vida. o sea, no solamente hablo de donde se estudia, Y en como tal, o sea, general, en o sea, general deberíamos apoyar todos como sociedad, exacto, o sea, es un tema pero cultural. entiendo que a nivel de infancia, pues es más Claro, complicado porque a porque veces uno los niños no teme a lo entienden. diferente. Sí, sí, y entre niñitos a veces no entienden que el niño tiene una condición No, especial, y no ¿no? nos vayamos muy lejos, o sea, Si hasta estando normal te hacen bullying a veces, ¿sabes? sí, sí, o sea, son niños y como tribus se agrupan Claro. y Por ejemplo, rechazan lo por ejemplo, diferente. a ti te hacían bullying cuando ibas a jugar pelota, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me hacían bullying por ser asmático, yo no podía jugar No podías jugar pelota. pelota, ¿sabes? No querían jugar pelota conmigo. O sea, tú, me acuerdo que ibas al viento, te daba la crisis de asma. Ibas al polvo, te daba la crisis de asma. Te mojabas mucho en una piscina, te ¿No? daba Y eso asma. luego ya era motivo de burla o de Claro, maltrato. O sea, que en teoría yo era un niño completamente funcional, hablando de manera ¿no? Y mira, neurocognitiva. que ese tema sí tenía sus consecuencias. Tal vez tú no te acuerdes. Yo recuerdo que una vez yo te fui a ver y tú estabas sentado en la ventana llorando. Y te decía, ¿qué te pasa, mijo? No, papi, yo me quiero morir, me decías. Y eso para un padre es doloroso, o sea, y ahí fue que vino el tema de la computadora, y fue que te compré la computadora, en esa época no había el internet como está hoy, sino que había Juegos que se los instalaban. juegos y también el Encarta, te conseguí el Encarta porque, o sea, para que de alguna manera, y ahí nació el SAI que hoy existe Claro, realmente, o o sea, sea, y ahora que lo mencionas, estos pacientes suelen tener el 40% una inteligencia normal y algunos una inteligencia superior al promedio. sí, de lo que yo pude leer antes de entrar al tema, porque este tema mayormente lo abordas tú, porque es un tema mayormente médico. Pero de lo que pude investigar es que las personas que tienen esta condición tienden a desarrollar habilidades especiales en temas como matemáticas, en tecnología. El tema es que a veces no lo comunican, ¿no? Pero y lo otro es que se concentran tanto que se meten de cabeza en eso, o sea, y se vuelven expertos en ciertos temas. Claro, es como, sí, es una forma de decirlo, como que se concentran tanto en algo que les gusta para lo que terminan desarrollando digamos, una inteligencia por encima de la media en ese aspecto, porque podría ser que le cueste mucho relacionarse y se ve en muchos de los grandes genios del mundo tecnológico
que forman parte de lo que le llaman el espectro autista, como que tienen complicaciones a la hora de entender Claro. lo que... Está como Alan, por ejemplo, yo creo que Mark Zuckerberg tiene algún grado de autismo, por ejemplo. Tú lo ves, encima es un hielo. Claro, no es como que tú haces un diagnóstico en un video de buenas a primeras, pero podría ser por la forma en la cómo se relaciona, digamos. O podría De las ser que pocas está veces que he visto nervioso. entrevistas de él, o sea, él es un hielo, o sea, ese tipo es bien, bien difícil de descifrarlo. Bueno, podría ser, pero yo digo también que ser Mark Zuckerberg en un juzgado debe ser complicado porque uno debe tener la cabeza en otro lado y que te hagan perder el tiempo acá debe ser frustrante. ¿No? Y el riesgo de perder su imperio, o sea, tú sabes que por una ley te pueden hacer quebrar. O sea, Claro, sí, sí. El mismo Elon Musk, por ejemplo, su forma de interactuar, porque él suele ser muy espontáneo. y a veces se le van los frenos. Sí, o sea, y es que incluso, mira, muchas veces ocupan la palabra autista como insulto de manera despectiva por el comportamiento que tiene uno para interactuar. Como por ejemplo, a Elon Musk, a manera de insulto, le han llamado varias veces que es autista. Pero realmente para mí es que también depende del tema cultural, lo que decíamos, ¿no? Claro, O claro. sea, la sociedad en general debemos madurar y no solo en ese aspecto debemos ser más tolerantes y más empáticos, porque mira, O eso sea, qué fácil es un tema multidisciplinario, pero sin duda, muy aparte de las es la disciplinas, sociedad como es un tal. tema como sociedad que hay que Porque abordar. mira, qué fácil que es discriminar a alguien, pero cuando es uno de los tuyos, ahí es cuando realmente Claro, comienzas a sentir. y se aplica para todo, porque uno dice, no, asesinos, ladrones, bala, todo. Imagínate, a lo mejor era mi padre que no teníamos que comer y le tocó salir a robar. Exacto, o Por sea, poner un ejemplo. no se justifica, o sea, pero es un tema muy Muy fino, así es. complicado, sí. Es muy fino y nuestra sociedad recién está entrando en esta onda de prepararse más para este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, esperamos que con el tiempo haya más legislación que garantice, ya hay, pero mucha más que hará falta, que garantice los derechos no solamente de las personas con autismo, sino con personas de diferentes tipos de condiciones. De pronto niños que tienen poca capacidad para movilizarse, o sea, debe ser duro siendo un niño no poder jugar pelota con tus amigos, o sea, Claro. Sí, y bueno, o sea, de cierta forma, es que, y como te digo, es algo que hay que abordar a nivel ¿no? de sociedad, Y porque a nivel... los espacios no están hechos a veces para para acceso a todo el mundo, o sea, O incluso a nivel mismo de salud, por ejemplo, perdón, abordarlo a nivel desde una mira de salud pública. Y si podemos prevenir esto, ¿qué hay que hacer para que lo podamos prevenir? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? El trabajo de los genetistas, o sea, hay muchas cosas aún que se pueden hacer para la gente que ya está con esta condición, para la gente que viene, que podríamos evitar que la padezca. así es. O Entonces, sea, trabajar un poco en prevención también, ¿no? O sea, ajá, y un poco de investigación, pero bueno, primero resolvamos los problemas del país o sea, que los niveles delincuenciales nos tienen terrible. Esperamos que en algún momento esto cambie y poder mirar hacia otros horizontes que también son importantes para el desarrollo del país.